El gobierno firmó un acuerdo con el Frente Comuneros Sur. Entregaron cientos de armas y explosivos. Esto fue en Nariño, en un acto, ahí estamos viendo las imágenes, que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro. Nos acompaña muy amablemente a esta hora el Alto Comisionado para la Paz, es el doctor Oti Patiño. Señor comisionado, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buenos días, Juan Camilo, a ti. Bueno, doctor Patiño, hagamos pedagogía sobre este acuerdo. ¿Quiénes son los Frentes Comuneros Sur? Expliquémosle a la gente. Bueno, Comuneros del Sur es una gente que se desprendió del ¿cómo está? Que se desprendió del ELN hace un año, y con ellos se constituyó una mesa de negociación, aparte de la que se hizo con el ELN. Eso ha tenido muchas dificultades porque el ELN al principio no querían ir que esas mesas, después lo admitió, después se disgustó otra vez. Bueno, de hecho eso ha tenido una serie de intemperancias por parte del Comando Central del ELN. Finalmente, con ellos se ha venido avanzando de manera decidida hacia un proceso de paz. Se han hecho cosas muy importantes, como por ejemplo temas como el desminado, temas como acuerdos para la sustitución de cultivos, temas como, sobre todo con los alcaldes, con las comunidades de allá, se ha planteado la posibilidad, no la posibilidad, sino la realidad de mejorar las vías. Y también igualmente con la gobernación se ha planteado la creación de una zona, de una comercializadora que fomente la minería legal y genere nuevos ingresos legales que sustituyen al tema de la cocaína y de la coca, de los sembradíos de coca en el departamento, fundamentalmente en esta zona de Badés, pero también que incluye toda la zona de Telembí, que es otra zona donde se está haciendo acuerdos con un frente de allá, que es la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Sí, doctor Patiño, la otra pregunta es, ¿qué tan significativa es esta estructura para el ELN? Es decir, ¿qué tan significativos son estos acuerdos y este grupo armado ilegal? ¿Cuánta gente tienen? Pues más que el número de gente, es un número significativo. Algunos hablan de 200, 300 hombres, armas, pero de todas maneras, no solamente la influencia, que es no solamente el peso cuantitativo, sino que es un frente que se autosostenía, no depende, digamos, de retaguardias internacionales, y creo que también eso es un elemento muy importante, digamos, para darle peso específico a este frente además con una vocación decidida de paz, que creo que también comparten muchos otros actores y sectores que hoy tienen influencia del ELN. Creo que esa significación, mire, se lo planteo de otra forma. Cuando el M-19 hace ya más de 30 años nos desmovilizamos, éramos dentro de significativamente el número, éramos una fuerza pequeña, pero que teníamos y tuvimos y seguimos teniendo una significación alta en el panorama, digamos, de la insurgencia armada. En ese momento, digamos, hicimos un proceso que tuvo una repercusión tan alta que incluso llevó a que fuera un coadyuvante para la citación a una Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera que, aparte del número, es la significación que estos procesos tienen, y esperamos que no solamente tenga una significación para el ELN, sino para toda la insurgencia armada ilegal y para todos los grupos armados que, así no sean insurgentes, de todas maneras tienen una influencia fuerte sobre la población civil en distintas regiones del país. Sí, doctor Patiño, ¿ellos por qué rompieron con el ELN?
porque ellos dijeron, la afirmación más clara que ellos tuvieron es que eh, ellos habían escuchado la voz del pueblo. Ellos decían, el pueblo es el soberano. El COSE puede mandar, pero quien ordena, quien es el soberano es el pueblo. Y ellos escucharon de que el pueblo había dicho, este tiempo del gobierno de Petro es el tiempo de la paz. Por oponernos a eso, eh, dilatar un poco los tiempos de la guerra es absolutamente ir en contra de la voluntad de la gente. Ese es, Sí. digamos, fundamentalmente el principio que ellos plantearon y con el cual han sido coherentes y consistentes. Y ellos en su discurso de antier lo dijeron muy claramente, la lucha armada en Colombia es una lucha absolutamente caduca, absolutamente pasada de moda. No tiene sentido, mejor dicho. Sí. Doctor Patiño, hablando del ELN, ¿cómo va esa conversación? O más bien, ¿no va? Hasta ahora no va. Yo creo que no hay que perder la esperanza que al interior del ELN hay presiones profundas que lleven a nuevas consideraciones, pero desde luego hay unas heridas muy grandes en la pretensión que tuvo o que tiene el ELN de convertir el Catatumbo en una retaguardia para la guerra. Esperamos que sea derrotada no solamente por la fuerza militar, sino también por la propia población de allá de Catatumbo. Creo que esa pretensión de constituir el Catatumbo en una retaguardia para la guerra por parte del ELN acabe de ser derrotada ya. De hecho, no lograron su cometido, que en muy poco tiempo, a través del terror, a través del crimen, a través de las acciones contra la población civil, contra los firmantes, ellos se constituyeron en un factor imperante en esa región. Y desde luego esa estrategia yo creo que está medio fracasada. Desde luego, una estrategia de guerra fracasada no significa que automáticamente viene un proceso de paz triunfante, y eso se trata, llegar en Catatumbo con el esfuerzo de todos, con el reto de las comunidades, con el proceso nacional, con el cambio de economías ilegales a legales, podamos tener un proceso de paz cierto allá en Catatumbo y podamos derrotar la estrategia de guerra que ha hecho el COSE sobre Catatumbo. Pero, doctor Patiño, ¿cómo hoy las comunidades del Catatumbo pueden retornar en paz? Vimos, por ejemplo, Están este fin de retornando. semana, claro, pero ¿viven en paz verdaderamente? Es que, doctor Patiño, hubo un asesinato de Sí, otro líder social este fin de semana, del sí, líder social Gumer hubo un Vargas. asesinato, Eh, sí, hubo un asesinato y precisamente con un sí, asesinato se pretende, digamos, dañar todo el proceso. Y desde luego nosotros, y lo digo también por propia experiencia, cuando hicimos el proceso de paz, las pretendieron con un asesinato que fue el de Carlos Pizarro a acabar con el proceso, y eso no lo admitimos. La fuerza de las comunidades, la fuerza de la paz, digamos, tienen que sobreponerse, digamos, a esos intentos de acabar a través de la muerte y a través del asesinato de la gente que está haciendo la paz, acabar con los procesos. El proceso de paz tiene que ser mucho más fuerte que esos atentados que sufran contra la paz misma y contra la vida misma de la gente. pero, doctor Patiño, no es solo el asesinato. Hay un líder social que expresó, llevamos casi 2 meses reclamando atención y todo se ha quedado en promesas de acciones que van a llegar, pero hasta el momento seguimos registrando ataques a nuestros líderes. El mismo alto consejero para la paz, el señor Luis Fernando Niño, del norte de Santander, dice, las condiciones no están dadas para un retorno masivo. Una operación como esta debe estar acompañada de seguridad y planes productivos. ¿Qué opina frente a esas Esa, afirmaciones? esas condiciones son las que toca crear y se están creando. Pensar que de un momento a otro, por arte de magia, esas condiciones se crean de un momento a otro no es posible. De tal manera que toca entre todos irlas creando. Una de las palabras fundamentales de la paz es la concurrencia, concurrencia de las comunidades, de las alcaldías, de la gobernación de allá y desde luego del gobierno nacional. Y esa concurrencia es la clave para sobreponerse a toda la inercia de violencia que se ha vivido en ese departamento Sí, y en esa región, concretamente del Catatumbo. Pero doctor Pat, decir que no hay claro. condiciones
para que haya posibilidades de un retorno seguro, estable, duradero. Me parece que digamos, no es argumento, precisamente ese es el desafío que tenemos todos los colombianos y que tiene la población del Catatumbo para enfrentar esa tragedia humanitaria que todavía se está sufriendo en esa región. Claro, doctor Patiño, pero ¿no será mejor hacer el retorno masivo de las comunidades cuando ya estén creadas las condiciones? ¿No hacerlo No es mientras que, ellos están en el territorio? no es que, es que eso tiene que hacerse simultáneamente. Hay que hacer retornos e ir simultáneamente creando las condiciones. Ya empezó un retorno que es muy importante de mucha gente a ese territorio en condiciones de algunos refugios que son transitorios para que la gente pueda empezar a sentirse segura en esos refugios y ya se ha logrado que una buena cantidad, miles de personas, miles de familias hayan podido retornar allá. Pero si se van creando las condiciones, doctor Patiño, ¿esas comunidades no están en riesgo? Sí, hay que sobreponerse a esos riesgos, pero lo peor es revictimizarlas a través de una situación, es así totalmente desventajosa para la gente en los sitios donde tienen refugios muy precarios, en ciudades como Ocaña y Cúcuta, y que si se convierten en una situación demasiado duradera, termina siendo un proceso de revictimización de la gente que tuvo que salir por el desplazamiento forzado que generaron las acciones criminales del ELN. Sí, doctor Patiño, en este panorama, ¿usted no es muy optimista con las conversaciones con el ELN? Pues yo creo que hay que pensar en que la mayoría de la gente de este país quiere la paz y que desde luego derrotar la terquedad de los que piensan que todavía la guerra es el camino, esto es lo que toca que insistir. Y para eso mantenemos alguna puerta abierta para que la propia gente, empezando, digamos, por las propias comunidades, enseguida con los propios combatientes del ELN que miran con desconfianza las orientaciones criminales que da el COSE, puedan avanzar y encontrar un camino de paz. ¿La puerta abierta tiene límites, doctor Patiño? La puerta abierta, límites de tiempo, nosotros no somos dados a los ultimátum, creo que la gente, la población es la que le está diciendo a la gente que ha hecho estas acciones criminales basta ya, y creo que lo está diciendo de distintas maneras. Sí. Doctor Patiño, déjeme hacerle otra pregunta y tiene que ver con otro proceso. Tiene que ver con el de Buenaventura, doctor Patiño. ¿Qué análisis hace de esta violencia que se disparó en las últimas semanas? Pues mire, allí el tema es que por mucho tiempo se pensó de que la paz en Buenaventura descansaba sobre la tregua entre los chotas y los espartanos, que son las bandas que hoy manejan la criminalidad allá. Creo que superar ese sentido de que la paz depende de los armados, eso es un tema fundamental. Creo que la paz en Buenaventura tiene que recobrar el camino que se abrió con el pacto que se hizo con el paro cívico en Buenaventura y continuar, y hoy se está abriendo esa posibilidad de un acuerdo de paz para Buenaventura, donde y si bien puede permitir que actores armados puedan participar en eso, no descansa sobre la tregua en esos actores armados. Se ha descansado mucho el tema de la seguridad, el tema de la paz, el tema de la convivencia en esos actores armados y yo creo que ha sido un error. Superar esa situación y esa creencia que la paz depende de los armados, creo que es el desafío mayor que tiene Buenaventura. Sí, doctor Patiño, ¿usted qué responde a los que lo critican a usted porque dicen que nunca hubo una supervisión por parte suya de cómo iba ese proceso y que por eso fracasó? Es más, dicen que usted casi ni Fracaso. siquiera fue a Buenaventura. ¿Esto es cierto? No, yo he ido varias veces a Buenaventura y allá hay un delegado, se cambió incluso la delegación que estaba en Buenaventura, que pensábamos que estaba un poco acostumbrada a tener una relación, digamos, inercial, para decirlo de alguna manera, con los actores armados y creo que es muy importante que eso haya venido cambiando, de tal manera que
nos hemos mantenido atentos a lo que ha pasado en Buenaventura, hemos hablado con la alcaldesa, con la gobernadora del Valle y desde luego con los actores que están allá y desde luego también con la iglesia que ha cumplido un papel muy importante. Y tenemos una delegación actuante que está encontrando y está buscando y está hallando caminos muy importantes para que se avance en la paz en esa región tan golpeada. Allá Pero no ha fracasado la paz, ha sí, fracasado el tema, el esquema de que es la tregua de los armados lo que constituye la paz. pero doctor Patiño, ¿es cierto que usted fue solo una vez He ido más de una vez, he ido más de una vez y me he durante este reunido proceso? sí, y me he reunido más de una vez también con, con distintas entidades allá. Sí. Em, hay otro tema que me parece muy importante y es qué salidas uno le puede encontrar a Buenaventura y a esta crisis tan terrible que se vivió en las últimas semanas, doctor Patiño. Desde el gobierno nacional, ¿qué se piensa hacer? Pues hay varias promesas, algunas de ellas que están ahí todavía, que se constituyeron con la creación del Fondo de Buenaventura, que tiene que ver con el desarrollo estructural de su ciudad. Esta ciudad ha sido como un muelle, mientras el puerto, los beneficios comerciales han sido absorbidos por ciudades como Cali. Buenaventura ha sido un conglomerado de personas que viven alrededor del muelle. Por ahí pasa mucha riqueza, el principal puerto nuestro sobre el Pacífico. Sin embargo, la constitución de ese conglomerado como una ciudad no se ha creado todavía. De tal manera que constituir Buenaventura como una ciudad donde lo público sea muy importante y donde la posibilidad de disfrutar los beneficios que se generan con un conglomerado organizado como es una ciudad, creo que es un tema fundamental para la posibilidad de la paz en Buenaventura. Allí se creó ese fondo o se planteó ese fondo con 10 billones, un Mm. billón cada año y de todas maneras eso no se ha desarrollado lo suficientemente en Buenaventura. Hoy, de todas maneras, esperamos que el nuevo consejero de la igualdad y el gobierno nacional puedan darle un nuevo empuje a este proceso. Sí. Em, Voy a irme a otro tema y tiene que ver, doctor Patiño, Bueno, es también quien muy habla. importante, con las autodefensas conquistadoras de la sierra. Sí, Ellos han emitido un dígame. comunicado donde suspendieron el proceso de paz ¿Quién? con el gobierno. ¿Qué va a pasar con ese proceso? ¿De qué me está hablando en este momento? De las auto... ¿Me escucha, doctor Patiño? Sí, lo estoy escuchando, pero no sé yo tengo 10 procesos. ¿De qué Sí, proceso en doctor, este momento me está hablando? autodefensas conquistadoras de la sierra, doctor Patiño. Ah, ah, Sí, el comunicado que emitieron diciendo pues el tema de la suspensión del proceso de paz. ¿Qué va a pasar con ese diálogo? sí, hay un diálogo todavía incipiente. Hubo un ametrallamiento contra unas unidades de conquistadores de la sierra y ello hizo que parte, digamos, de la confianza de la gente en este proceso sufriera un daño, pero de todas maneras creemos de que la posibilidad de restaurar, digamos, esa confianza es posible Sí, y que porque usted, el proceso pueda continuar. sí, doctor Patiño, porque usted cree que la acción militar en contra de este grupo fue inoportuna. Porque fue inoportuno en el sentido de que, digamos, en ese momento ellos ya habían hecho una declaración muy profunda de que estaban en una disposición completa para desactivación de sus estructuras. Y eso es muy importante. Por supuesto, ahí hay dificultades. Hola, Lo escucho, pasa. doctor Patiño. Ahí lo estoy escuchando. Es que, Ahí lo estoy escuchando, doctor Patiño. Doctor Patiño, ¿me escucha? sí, lo escucho, pero es Ahí lo que estoy ahí escuchando unas perfecto. voces se meten. Ahí se Adelante, lo meten estoy unas escuchando voces y perfecto. no. Bueno. Allí, Adelante. digamos, sobre ese proceso, de todas maneras, se está hablando con el ministro de la Defensa para que haya una mayor coordinación entre el proceso de paz
dentro del proceso de las autoridades civiles y militares, porque de todas maneras sobre esa coordinación es lo que hace posible que los temas de seguridad y paz y de justicia queden completamente hermanados, de tal manera que no haya contradicciones entre los diálogos y desde luego el tema de garantizar la seguridad a la ciudadanía. De tal manera que eso va a requerir nuevos instrumentos, nuevas articulaciones, donde desde luego la fuerza pública tiene no solamente la autoridad, sino la obligación cuando hay un grupo armado en cualquier parte con el cual no haya un proceso de cese al fuego, y en este caso no lo hay con este grupo, puedan hacer una distinción y puedan mirar también sobre el principio de Claro. oportunidad, mirar qué tan conveniente es desarrollar acciones militares o no contra ese grupo. Pero doctor Patiño, ahí está el detalle. Si no hay cese al fuego, las acciones militares continúan, ¿no? Claro que deben continuar. Entonces, ¿qué tan Lo que inoportuna estoy fue, doctor planteando, Patiño? pues porque de todas maneras que a las fuerzas militares no se les puede exigir que viendo un grupo armado que puede estar amenazando las libertades de las personas, los derechos de las personas, que ellos se inhiban de atacar. De tal manera que nosotros no tenemos ninguna crítica ni ningún impedimento que las Fuerzas Armadas ejerzan su función, y lo que toca es perfeccionar los mecanismos para que esa, esa sentido de oportunidad se dé de una mejor manera. Muy bien. El Pero doctor desde luego Otipati, sí. no vamos a chocar de ninguna manera con la acción de la fuerza militar. La paz no puede generar inacción de la fuerza pública de ninguna manera, ni inacción de la justicia, pero sí Us- tiene que buscar los mecanismos más apropiados para que avancemos de una manera más acompasada entre paz, justicia y seguridad. Me quedan dos preguntas, doctor Patiño. La primera es, ¿usted ve al Ministerio de Defensa alineada con esta paz total? Claro que sí, lo veo cada vez más profundamente alineado, exactamente. Y seguramente lo vamos a lograr mucho más, digamos, en estos próximos días y en estos próximos meses. Sí. Em, y la otra pregunta, doctor Patiño, es, Estados Unidos ya emitió la orden de extradición en contra de alias Araña. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional? Pues cuando se emite una orden de extradición, inmediatamente se emite una orden de captura. El señor Araña está capturado, eso pasa a ser considerado por la Corte Suprema de Justicia, y finalmente quien se decide que si extradita es el presidente de la República. Según la ley 2272, si hay un proceso bastante avanzado en, con relación a algún grupo, llámese eh, a través de una mesa sociopolítica o sociojurídica, el gobierno puede suspender esa o pedir la suspensión de esa orden de captura. Y también, desde luego, a pesar de que haya una petición de extradición. Claro. Muy bien, es el doctor Otipatiño. Doctor Otipatiño, me llamó la atención de que usted me dice, tengo 10 procesos, no sé de cuál me habla. ¿Qué tan difícil es manejar 10 procesos de paz? ¿Eso no es demasiado? Con uno ya es Pues muy difícil. tengo 10 delegaciones muy buenas todas, que están cada una adelantando esos procesos. Afortunadamente tengo gente muy buena en cada uno de estos procesos, delegaciones muy buenas, equipos de trabajo muy buenos, y de tal manera que si bien no es fácil hacerlo, de todas maneras no es imposible. Creo que, digamos, durante este año, además de las buenas noticias que ya tuvimos con comuneros en este fin de semana, podamos ir generando muy buenas noticias y mostrar que la paz total avanza y avanza en los territorios. Doctor Patiño, gracias. Bueno, usted es muy amable.